Te parece que necesito tu poder. Hola, chicos y chicas. Como en su día ya dije con Crash, hace 4 años el canal Amastar creó la sección Low Poly en su canal. Y si bien el episodio de Sonic es bastante completo, podríamos decir, existen muchos y diversos modelos por ver todavía. Y como no quiero simplemente replicar lo ya existente, démosle un repaso a modelos nuevos. Y como siempre digo, todos hemos visto videos de la evolución de los personajes dentro de los juegos. Pero ¿quieres saber realmente el cambio exacto que Sonic ha vivido a lo largo de su travesía en el mundo 3D? Pues veamos un episodio más de Polygonal Evolve. Empezamos aquí un poco fuerte. Si yo les pregunto, ¿cuál es el primer modelo de Sonic en 3D que existe? ¿Cuál es? Seguramente me van a contestar que el de Sonic Jam o el de Sonic R, pero parece que no. Cabe aclarar que leí mucho acerca de estos 3 modelos que voy a mostrar en estos momentos. Personalmente yo considero que son muy reales, sobre todo el primero, pero si aparece más información a futuro los desmentiré o en su caso aclararé su veracidad en los comentarios. Así que comencemos respondiendo la pregunta. El verdadero modelo 3D de Sonic no nació ni siquiera para la Sega Saturn. Sonic Mars, la versión temprana de Sonic Extreme planteada para la Sega 32X. Este modelo puede haber sido creado alrededor de 1994 y 1995, ya que en 2007 se filtró el primer guión de Sonic Mars, que estaba basado en la serie de televisión de esa época más o menos. En fin, este es el primer modelo que Sega realizó de Sonic y wow. Tiene el característico modelado de la 32X que me recuerda mucho al esquema de modelado visto en Virtua Fighter de 32X obviamente, pero es un modelado tan malo que asusta. No solo por su diseño que es feo a simple vista, sino porque este modelo posee 1058 polígonos. Esto para que un Sega 32X pudiera moverlo es impensable. Posee la cantidad poligonal que habríamos visto 2 generaciones después. Las teorías más grandes del porqué de esto son 2. Según yo, el poco conocimiento de Sega en el terreno 3D, ya que era una tecnología muy nueva, o el que personalmente lo veo más viable, y es que haya sido un placeholder que no pudo ser reemplazado por la cancelación del proyecto. En cuanto al diseño, presenta muy bien todos los detalles de Sonic. Las púas de atrás de la cabeza muy poligonales, pero ya con su forma final, las 5 púas en forma de estrella, excepto por las púas de la espalda, poseyendo solo una gran púa alargada, muy extraño. Sus guantes y calcetines tienen una forma peculiar. Sin hebilla en los zapatos, no presenta un hocico prominente y su nariz es extrañamente muy alargada. Un detalle que odio es el gran ojo de Sonic. O lo que sea esto, es como una extraña especie de antifaz separado del modelo final y se nota bastante cuando lo empiezas a escarbar un poco más al modelo. No es mal modelado en sí, pero es muy malo para el sistema al que debe estar destinado. La 32X habría explotado si queríamos esto. En fin, una vez visto a Sonic Mars, el siguiente modelo que nos viene es el modelo de kit de desarrollo del Sega Saturn. Este modelado nunca visto ya está muy cerca del diseño final de Sonic. Con solo 370 polígonos ya vemos un mejor trabajo en su forma texturizado y sobre todo para las capacidades 3D de esa época, aunque con los ojos raramente rasgados pero en 3D. Este Sonic ya tiene un hocico conservando su nariz larga, texturas al fin en las manos que nos deja ver como unos puños y la hebilla súper característica de los zapatos. Sonic ya presenta 2 grandes púas en la espalda, que vemos a lo largo de los modelos. Sus ojos son raros, no se ven pulidos, su lado izquierdo y derecho, y esto tal vez sea porque solo los desarrolladores lo iban a ver, y curiosamente tiene el nombre de Sonic 3, por alguna razón. Se cree que puede formar parte del proyecto Condor. El primer modelo de Sonic Extreme, o es lo que se cree. Esta bestialidad con 4758 polígonos parece ser una temprana versión del que se usaría para hacer los sprites de las fases finales del proyecto Mars y al principio del desarrollo de Sonic Extreme. Pero esta bestialidad de polígonos que posee, vistos ya más en las salidas del Dreamcast,
Está justificado, ya que su gran número de polígonos es porque iba a hacerse sprites y no iba a correrlo directamente a la consola. Y es un diseño bastante bonito. Este modelo está curiosamente liberado por el mismo Chris Sin, un diseñador de juegos que quizá es más reconocido por su trabajo en Sonic Stream. Es curioso tener un modelo tan redondo y bestial solo para la tercera aparición de Sonic en el video, me encanta. Está muy bien modelado, los picos de su cabeza y espalda son exactamente como ahora luce Sonic clásico. Las manos con dedos muy redondos, los calcetines, los zapatos, pero con una curiosa suela de color negro. Y ya van a ver por qué digo esto, generalmente no es así. Su pecho es también muy redondo, incluso las pupilas de los ojos son modelos en 3D y las orejas muy redondas, muy bien modeladas. Podemos apreciar algunos errores por parte de los desarrolladores al unir todas las piezas del modelo, pero es entendible al ser todavía una tecnología muy nueva para esa época. Todo este modelo es gracias a que solo iba a ser sprites. Parece ser de los años 1995 al 97. Si bien algunas imágenes de Sonic Stream no concordaban totalmente, como digo, puede ser una versión más temprana del que veríamos finalmente antes de ser cancelado el proyecto. Y estos modelos solo son para decir los cancelados que tiene el buen erizo. Ahora, el primer modelo 3D de Sonic que nosotros pudimos ser capaces de apreciar es... Este Sonic sí que finalmente vimos en acción en las arcade, y años después sería porteado para PlayStation 2 y Xbox 360, dándonos un modelo de Sonic muy bien detallado, estilizado y texturizado para su primera vista al público en 1996. Vemos a simple vista que este modelo está separado por piezas como es habitual para estos años, al igual que Super Mario Bros. Un detalle que me encanta de este modelado es la presencia de dedos. El primer modelo que nosotros pudimos ver de Sonic ya tenía dedos, y es obvio al ser un juego que ya está enfocado en las peleas, tenían que resaltar ese detalle. Pero no solo tiene dedos bien estilizados, pues en sí Sonic es muy redondito, tiene la cabeza, la panza y las púas bastante bien modeladas usando bien los polígonos. Lo que realmente me sorprende es lo bien que tiene modelados los ojos, son total 3D y bastante bien, con su pupila negra. Pero todo este modelado sería la razón de que no pudieran portear este juego para la Sega Saturn, por lo que apareció para la siguiente generación. Y es bastante curioso que no tenga bajos polígonos para ser el primer modelo de Sonic. Pero vamos a ver el modelo que sí se lleva ese honor. Muchos pensarían que este es el primerísimo modelo y estoy seguro que ya querían verlo todos. Solo con 286 polígonos, siendo el modelado de Sonic más poligonal hasta esta fecha, y creo que en las siguientes también. Este es el modelo de Sonic R, y casi es el mismo de Sonic Jam. La diferencia está en los guantes, que les falta un cuadradito debajo, haciendo la ilusión de que el guante es más largo. Pero de resto en sí es el mismo modelo que Jam también. Y Dios, me encanta, en serio, creo que este es uno de los modelados 3D más bonitos de todo Sonic y diría de todos los tiempos, y es toda una lástima no tener un juego completo con este mismo modelo. En fin, su modelado es bastante chistoso, tiene la cara muy cuadrada con un ojo más grande que otro, y tal vez por los polígonos cuadrados que cargaba la Saturn tiene una cabeza cuadrada. Sus púas sí que son muy low poly, nada redondo, siendo más como pirámides juntas, pero conservando el diseño habitual de Sonic, ya, las púas con forma de estrella y una en medio, y las dos de la espalda y una tercera para hacer la cola. Desde aquí presenta ya todos esos detalles Sonic hasta el final. Sus brazos y piernas son, al igual que Mario, varias piezas juntas formando un modelo, y sus manos, nada de puños poligonales redondos, no, Sonic tiene dos trozos de queso. Su nariz no es tan larga y su panza está bastante redonda, a diferencia de casi todo el modelo que tiene. Y los zapatos texturizados hasta con una hebilla, pero sin una textura de boca por ningún lado, lo que a mi parecer le da un toque un tanto tierno. En serio, me duele este hermoso modelo que no tengas juego propio, pero en fin, un modelo muy lindo. Y con todos estos, recién terminamos con los modelos de Sega Saturn. Ojo, antes de terminar con esto, para el que me diga que debería haberlo presentado en polígonos cuadrados, o sea quads, no, estas son las versiones que salió para el PC, simplemente no habría podido abrir los modelos. Y por suerte, en Sega siempre programaban primero en PC y luego porteaban todo. Y ahora sí,
Llegamos a una nueva generación con el renacer de Sonic en las 3D, y estoy hablando de Sonic Adventure. Este primer modelo es su versión original, salida en 1998. Con 1001 polígonos, Sonic saluda a la nueva generación con un nuevo rediseño y un modelo muy bonito, por cierto. Tengamos en cuenta que la Dreamcast contaba con ya 128 bits y podía mover este modelo fácilmente, por lo que además de su cabeza cambiaba a una más detallada y con una boca para las cinemáticas, dándole así un detalle de expresiones. Es evidente lo redondo que es muy detallado en comparación a la generación anterior, pero en cuanto a esquema, un tanto anterior generación en cuanto a modelado, pues podemos ver como sus brazos tienen separaciones que dentro del juego está muy bien, no se nota por ningún lado, pero aquí lo tenemos y se ve claramente. Su uniojo, no sé, es bastante redondo ahora con unas pupilas verdes en lugar de las clásicas negras. Su hocico no es muy grande y tiene la nariz alargada. Me encanta aquí el texturizado que tiene, le da una impresión de tener pelo, algo más similar. Antes y bueno, actualmente es bastante liso y simple, pero aquí le dan el detalle y se agradece bastante. Su cabeza es más grande y las púas, si bien no son muy circulares, sí mejor detalladas en comparación. Sus manos son muy cuadradas, solo con los pulgares separados y el resto de dedos es solo un bloque rectangular dividido por la textura, y en sí todos los detalles de Sonic están aquí presentes, pero su contraparte de GameCube tiene unos detallitos más. Con casi 1000 polígonos más, vemos un modelado diferente para el mismo juego del buen erizo. Personalmente, pese al port mal realizado que es de este juego, me gusta mucho este modelo en concreto. Es bastante más redondo, está más estilizado y el diseño se parece mucho más al Sonic visto en la portada que la anterior versión. Vemos como este Sonic tiene ya las texturas más planas, sin casi ningún detalle en todo el cuerpo. Pero con los 900 polígonos más, se le hace un muy buen trabajo de redondear al personaje y casi rediseñar un poco más su cara, pues las orejas, las púas de todo el cuerpo, brazos y las piernas son mucho más redondos, el rostro se ve diferente, los zapatos son también bastante redondos a diferencia del modelo anterior, pero hagamos énfasis en las manos de Sonic. Son geniales, como del bloque sin dedos pasamos a tener toda una mano bastante bien detallada para esa época. Sus ojos también tienen un texturizado de mejor calidad, muchísima mejor calidad. Es una pena que el port que tiene este juego para tener un muy buen modelo, aunque eso sí, el de Dreamcast es mucho más querido y me apunto a esto ya que me encanta también este primer modelado de Sonic Adventure, es hermosísimo. Este modelo es prácticamente el mismo en sus dos versiones, solo que parece que el modelo de GameCube cuenta con una carga poligonal un poco más grande que no se usa más que para redondear a los personajes. Este modelo presenta un modelado más similar a la versión de GameCube que a su antepasada y es entendible, pero ¿esos son cejas? Puede ser, son mucho más pronunciadas, es un tanto extraño, pero mucho más cercano a los fanarts. Este modelo cuenta con 2000 polígonos más que el primer modelo de Sonic Adventure 1 y 1000 más que su versión de GameCube. Y si se ve bastante similar, ¿dónde están los polígonos? En sus brazaletes definitivamente no, tienen unos modelados muy simples. Más bien son utilizados en todo el modelo para redondearlo, pues si nos fijamos en sus púas, en sus brazos, en sus piernas, son mucho más redondas, pero con sus zapatos pasa algo interesante. ¿Son redondos? Sí, pero no son tan redondos como en Adventure DX. Y es que no tienen una carga poligonal tan grande, pero se ven muy detallados debido a su forma de modelar, cambiando su forma totalmente, pero esta misma ayuda a que la carga de polígonos sea menor, sin descuidar los detalles para que se vea bastante bien. Por otro lado, sus manos curiosamente ya no están tan detalladas con dedos a diferencia del modelo anterior de GameCube, pero conserva sus dedos separados y modelados cada uno. Modelos muy buenos de Sonic. Hasta aquí ya tenemos 7 modelos, solo hasta terminar con las consolas de Sega. Tenemos un muy largo camino por delante, por lo que algunos modelos solo los mostraré y hablaré de los que resaltan, así que vamos para allá y puedes ir por un snack y todo eso. Pequeña pausa y volvemos.
Pasamos al primer juego de Sonic, que es multiplataformas, ya que no saldría para una consola de Sega tristemente porque ya no existían. De hecho, empezamos un poco mal y a la vez no. El anterior modelado de Sonic contaba con un poco más de 3000 polígonos y vemos aquí un gran bajón con solo 1696 polígonos en total. Y esto es un poco entendible, pues aparte de Sonic tenemos siempre en pantalla a Knuckles y a Tails también. Este Sonic ya empieza a tener el diseño actual que difiere un poco de Adventure, pero conservando aún algo de las entregas pasadas, como esas cejas pronunciadas. El tono azul pasa a ser algo más claro y muy similar al de hoy en día. Pasando al modelo, es mucho más cuadradón que su versión anterior, pues vemos como no es casi redondo ni en piernas, ni en brazos, ni cabeza, y zapatos tampoco. Las manos también pierden muchos polígonos con dedos más triangulares y unas púas mucho más cuadradas, al igual que el cuerpo, ya no es tan grande ni redondo, pero con una nariz que sí tiene un muy buen modelado y una hebilla en total 3D en su zapato. ¿Y saben algo? No es casi nada malo, de hecho el modelo in-game se ve bastante bien. Y aquí directamente nos muestra cómo pudieron ahorrarse los recursos, más seguramente para la PlayStation 2, que es la menos potente de toda esa generación. El gran Sonic Rush, un juegazo, pero en fin, este es el primer modelo de Sonic, moderno, muy low poly, salido para la Nintendo DS y DSi. No le tomé mucho asunto a las manos, son todas las poses que suele poner pero unidas, parecen unas alas extrañas, no las pude quitar por más que intenté. Dejando eso de lado, tiene 432 polígonos, siendo un modelo bastante modesto, sin embargo bastante detallado para la baja potencia de la Nintendo DS. Dejando de lado el primer modelo para portátiles de Sonic, pasemos a ver un juego no principal del mismo, y es que tiene algo raro. Este modelo no es muy especial por su modelado, ni por sus técnicas 3D, ni nada similar. Es solo que, ¿por qué este Sonic tiene una cabecita y pies y manos desproporcionadamente grandes? Sin hablar de la parte detrás de su cabeza. Viéndolo detalladamente, su cara es muy pequeña y sus púas son mucho más grandes, y es que, si lo notas, tiene ya en el modelo esa sensación de velocidad, un tanto distorsionado, y es que es así, ya que en el modelo del mismo juego, pero para las cinemáticas, se ve muchísimo mejor y más coherente anatómicamente, poseyendo el mismo recuento de polígonos y vértices, sin ni uno más ni uno menos, por lo que el efecto de velocidad ya viene incluido en el modelo anterior. Es bastante curioso. También es curioso como poco a poco vemos como Sonic va adquiriendo su diseño actual, dejando de lado el diseño de Adventure. Yo al menos lo distingo por sus cejas. Para el salto no tan triunfal de Sonic a la siguiente generación, empieza con un reboot de toda la saga, que no duró mucho, y Sega quiere olvidarlo por completo, que ni siquiera es canon. Así es, estoy hablando de Sonic 2006, y sí, este es el modelo de Sonic 2006, aunque no lo parezca, con sorprendentemente 7620 polígonos. Sin esos shaders y texturas más celestes se ve un tanto extraño, pero este es el modelo. Tiene un error también en los ojos, que no sé por qué al exportarlo de Blender se ve así, pero en fin. Vemos aquí como el diseño de Sonic actual ya está un tanto presente y también modelado. Es bastante grande y redondo todo este Sonic, y no es para menos, pues estamos hablando de una generación de PlayStation 3 y Xbox 360, que a lo mejor necesitaba un modelo más detallado. Aunque Sonic Cabezón nunca me ha llegado a convencer personalmente, pero sus dedos tienen un muy buen 3D y esa suela de zapatos se ve bastante bien. Y así vemos al fin un Sonic en HD. Pero por suerte no va a ser para nada el último. Pero antes de pasar a un Sonic muy detallado, pasemos a otro juego. Todavía manteniéndonos supuestamente en la siguiente generación, llegamos a Sonic and the Secret Rings de la Nintendo Wii. Es realmente un modelado de Sonic muy bonito, y de hecho tiene su versión low poly, y puestas a la par es increíble.
El modelo principal con el anillo modelado en 3D tiene 3572 polígonos, que si bien no es mucho en comparación a Sonic 2006, es muy entendible que para Wii tenga menos, y al menos para mí me gustó mucho este modelado, es bastante bonito, y junto a su modelo low poly, pues si vemos las diferencias se notan claramente. El modelo low poly de Sonic para el mismo juego no llega ni a los 1000 polígonos y podemos ver el mismo diseño. In-game esto es casi imperceptible y tenemos el mismo modelo, pero para la continuación de la historia. Sonic and the Black Knight, siendo básicamente el mismo modelo pero con unos pocos polígonos más. Es extraño pues ahorran muchos polígonos en su mano derecha, pero sin dejar de ser un modelo muy bueno y que aún tiene un poco de diseño visto en Adventure. Bonitos modelos y un diseño muy bien llevado de Sonic, y de momento nos quedamos en la Wii, o al menos de momento. El modelo y el diseño de la primera aparición de Sonic en la saga de Super Smash Bros. En Super Smash Bros. Brawl. Este es uno de los diseños mejor texturizados de todos. Y curiosamente tiene una bestialidad de polígonos para un juego de luchas, que por desgracia no pude conseguir su versión low poly, pero podemos ver su diseño muy bien pulido y cuidado, para no ser el personaje principal dentro del juego. Por favor, olviden ese error en sus ojos y veamos un poco las diferentes expresiones que Sonic posee. Y es que Smash usa distintos modelos en lugar de directamente animar al personaje dentro del mismo modelo. Todo el cuerpo tiene una especie de textura de cabello, y no estoy seguro al Sonic ser un erizo. Sus guantes con las texturas más detalladas y hasta realistas posibles. Pese a no ser de una muy buena calidad, sus texturas se ven muy bien. Como se puede apreciar, todo es bastante redondo. Está muy bien modelado, los dedos, los brazos, las púas, los zapatos y hasta la hebilla de estas mismas. Llegados a este punto, como pese a haber sido un modelo no muy visto y bastante feo el primero, Sega ya tenía bien pensado el diseño de Sonic con sus variaciones. Y aquí, esto ya es solo pulir más su diseño y modelado. Antes de pasar a Unleash, que es el juego siguiente, quiero mostrar uno que es realmente horrible. No sé si lo vean ustedes, pero es muy raro. Creo que se deben a los ojos y a su texturizado en general, ya que a niveles de detalles el modelo para hacer una Nintendo DS no está nada mal, pero aquí hay algo que no cuadra. Extrañamente tiene una mano cerrada con un puño, y es extraño como tiene otra mano casi nada detallada pero está abierta. El pecho tiene muy bajos polígonos, más bien la mayoría de estos para redondearle la cabeza y las púas de esta misma. Pero su detallado parece que se basa mucho más en el diseño de Adventure en lugar del Sonic actual. Y llegamos a Sonic Unleashed. Y este juego tiene 6 modelos, de los cuales por desgracia solo voy a poder mostrar 4, al no haber encontrado los modelos de PlayStation 2. Aunque no nos perdemos de mucho, tienen una carga poligonal peor que los que voy a mostrar. Y me habría encantado tenerlos, pero encontrarlos creo que es mucho pedir. Vamos con los modelos y como sabemos Sonic Unleashed tiene 2 versiones, las de pasada y siguiente generación para esa época. Así que veamos primero la versión de Sonic en Nintendo Wii. Con 4516 polígonos y pese a no ser el de mayor carga poligonal, no le pide nada a su hermano mayor. Está todo muy bien modelado, sobre todo su rostro, ojos, púas y detrás de la cabeza, aunque sus manos sufren un poco al verse con una carga poligonal bastante menos a lo anterior visto. Solo es para sus manos y zapatos que, aunque no te vas a fijar mucho en ello al tenerlo corriendo a altas velocidades. Pero si pasamos a ver a su hermano mayor, este modelo de Sonic sí que es uno de los mejores modelados, gracias a las grandes potencias del PlayStation 3 y el Xbox 360. Y así vemos como este Sonic tiene 19.889 polígonos, una bestialidad gráfica que se usó para redondear al máximo a Sonic. Todo tiene una gran carga poligonal, su cabeza ya no es tan grande como en Sonic 2006, las orejas muy detalladas, sus manos, sus piernas,
Las manos son demasiado redondas, claramente las mejores modeladas hasta ahora. Sus zapatos más redondos que nunca y hasta las hebillas de los zapatos muy bien modeladas en 3D. Y es ya claramente el diseño de Sonic actual. Me encanta cómo el texturizado es muy limpio, básicamente usando solo colores claros que le sientan bastante bien al erizo. Y en fin, una vez visto a Sonic base, vamos al polémico Erizo Lobo. Y aquí tenemos al Erizo Lobo en su versión de Wii, con 5188 polígonos, poseyendo 1000 polígonos más que Sonic en su versión base de la misma Wii. Y es visible en qué es que se pudo usar esa pequeña carga extra poligonal, y son esos grandes brazos. Son muchísimo más gordos de lo normal, y a saber cuánta carga usarían al momento de estirarse. Algo muy destacable es como este modelo hace énfasis en su pelaje en las texturas. De lejos se ve bastante bien, pero podemos apreciar de cerca como no tiene tan buena resolución de estas mismas. Y el modelado es buenísimo, las púas por detrás de su cabeza se ven casi igual, pero sus orejas son más puntiagudas. Sus manos son muy similares al modelo anterior base de Sonic, pero con unas uñas que hacen que no se vea tan cuadrado, con un buen detallado. Algo que noté es que el pelaje en sus muñecas es solo una textura que encierra el brazo. Dentro del juego se ve muy bien, pero de cerca choca un poco. Sus zapatos cambian por completo el diseño, olvidando la hebilla, pero dándole unos picos en las suelas y en la parte de arriba de los mismos. Y exageraron con las puntas, que hasta los calcetines son más puntiagudos, es extraño. Y esta es su versión de PlayStation 3 y Xbox 360, con unos gloriosos 19.314 polígonos. Una bestialidad en comparación a la versión de Wii, pero un poco menos que el modelo base del buen Sonic. Y tal vez pueda ser que no necesita ser tan redondo, ya hasta olvidando la carga poligonal extra que tenía en la hebilla del zapato. Y se ve bastante menos detallado que el modelo anterior a simple vista, pero para nada, ya que tiene el efecto de pelaje similar al de Crash, el cual es una técnica más bien dentro de la consola que no se puede obtener aquí por desgracia. Vemos exactamente el mismo modelo anterior pero en HD y mucho mejor modelado. Las mismas orejas, la forma de los ojos diferentes, haciéndolo parecer enojado todo el tiempo. Y aquí tenemos que apreciar mejor a sus colmillos en total 3D. Sí, sus manos anteriores no estaban tan mal, pero aquí está todo tan bien modelado con las uñas que de hecho se ven bastante peligrosas. Y sus zapatos con el mismo diseño, pero con mucho mejor texturizado y modelado. Incluso con la suela, que no es solo una imagen, sino que está en total 3D. Modelos francamente espectaculares, incluso para sus versiones menos potentes de Wii. Y antes de ir con un juego grande de Sonic, pasemos rápidamente con Sonic the Hedgehog 4. Con tan solo 4881 polígonos es bastante grande para no verlo casi de cerca, y siendo un juego prácticamente en 2D con gráficos 3D. Y no hay mucho que decir, no es ni de cerca el mejor modelado, pero es bastante bueno, aunque solo esa textura de la boca deja un poco más que desear, pero bastante bien para el juego que es. Y ahora sí, pasemos a un juego bastante importante de Sonic, que por mucho tiempo fue exclusivo de Wii, y así es, estoy hablando de Sonic Colors. Para contar con casi solo 5000 polígonos, es un modelo bastante bien trabajado, recordando mucho a como lucía en Unleashed de PlayStation 3, pero una vez te acercas puedes ver la baja de polígonos. Su cabeza casi nunca sufre una bajada de estos, pero lo que sí es una pena es la baja calidad de la textura de sus ojos. A pesar de ello, sus manos y zapatos están bastante bien cuidados y bastante bien modelados. Es entendible el retroceso de Sonic por la consola que da luz al título, aunque si choca un poco haberlo visto ya muy bien a Sonic, no está para nada mal. Y ahora sí, vamos a un juegazo de siguiente generación, pero con consolas en HD. Pese a ser el siguiente título, curiosamente cuenta con una carga poligonal un tanto menor a la de Unleashed, con 16.173 polígonos, siendo casi 3.000 polígonos menos, que a decir verdad no se notan para nada, ya que es un modelado muy estilizado, redondo, y está bastante bien modelado en todo aspecto. Algo curioso que me doy cuenta es que el diseño de Sonic prácticamente es el mismo desde hace mucho, por lo que no puedo resaltar grandes cambios en este aspecto.
Unos pocos serían el texturizado de los guantes, pero por suerte este no es el único modelo de Sonic dentro del juego, pues también tenemos un viejo conocido. Con 20.880 polígonos podemos ver al fin un modelo del diseño clásico de Sonic, tan bien modelado que es exactamente la evolución de ese modelo antiguo que ya vimos, pero en esteroides. Y es que viéndolos juntos, es muy fiel a este modelo, que llega 15 años después. Cuenta con tantos polígonos ya que es mucho más redondo en su cabeza, en su panza, viéndose rellenito. Sus ojos son mucho más grandes que su versión moderna, contando con unos ojos negros nuevamente al ser su versión clásica. Sus púas no tan grandes y pese a eso están tan bien modeladas y muy redondas. De resto, un muy buen modelado, es todo muy redondo, los guantes, los dedos, los brazos, las piernas y hasta los calcetines. Este modelo es tan fiel al clásico que hasta las suelas de los zapatos son rojas como antaño. Un modelo hermoso sencillamente que, ojo, no vamos a dejar de ver. Pasamos a un juegazo tristemente infravalorado con una consola igualmente infravalorada. Pasemos a ver a Sonic Lost Worlds. Un modelo de Sonic que no cuenta con mucha diferencia a su anterior versión de Generations, contando con solo 137 polígonos más, y como dije en cuanto a diseño no podemos destacar mucho, por lo que supongo que esos 100 polígonos más son para redondear las manos, que sí son bastante detalladas, contando incluso con la misma textura de guantes, pero madre mía, ya estamos llegando a la fase final de Sonic. Por lo que quiero recordarte que si el video te está gustando, dejes tu buen like y te suscribas si te gustaría más videos así. Así que volvamos a Super Smash Bros, pero esta vez para la aparición de Sonic en su cuarta entrega. Podemos aquí también ver las distintas expresiones junto al modelo, pero este mismo posee 13.124 polígonos en total, y es totalmente entendible al no ser el personaje principal y ser un juego más enfocado en luchas, y 13.000 es un número nada despreciable en cuanto a carga poligonal, y como ya es costumbre todo en 3D, aunque no es tan redondo, pues sus púas no son tan redondas, pero el resto de detalles sí que se ve bastante bien. Su nariz muy redonda, sus ojos bastante redondos y una boca en total 3D. Su mano tampoco es tan redonda con una textura básicamente plana, simplemente un color blanco. Pero sus suelas curiosamente carecen de textura alguna. Sí que es un buen modelo para poder partirle la madre al pinche Mario, para poder enfrentarse junto a las leyendas de videojuegos. Así que una vez visto el Sonic de Smash 4, pasemos a ver ahora sí un rediseño del buen erizo. Por desgracia, el modelo de Wii U de Sonic Boom se encuentra a la fecha restringido, o bueno, la persona que lo ripió no me dio acceso al mismo. Aunque por suerte no nos vamos a quedar sin verlo, ya que aquí lo tenemos de todas formas, pero en un juego de Android, Sonic Dash 2 Sonic Boom, el cual obviamente va a ser muy inferior contando con solo 6.286 polígonos, al ser creado para sistemas no muy potentes como son los teléfonos móviles, pero su diseño está presente íntegramente. ¿Y qué decir del Sonic alto? Es bastante raro al ya estar acostumbrado al cabezón convencional. Vemos como sus piernas y brazos son mucho más alargados y estos últimos de color extrañamente azul. Sus ojos son mucho menos pronunciados que de costumbre, sus orejas mucho menos puntiagudas y las púas de su cabeza presentan más de ellas. De hecho, me agrada mucho ya que le dan un detalle interesante al modelo. En su inexistente cuello tiene una bufanda que le da un toque aventurero y sus manos cuentan con guantes pero lleno de vendas por alguna razón. Estas mismas vendas están presentes en sus piernas hasta sus zapatos y estos mismos tienen una hebilla en otra posición curiosamente. De resto, el diseño es bastante fiel al resto de detalles que tiene Sonic. Y siendo sincero, este modelo es bastante refrescante. Tiene detalles no vistos antes que me agradan, a decir verdad. Y luego de tanto ver prácticamente al mismo Sonic, al menos pude resaltar algunas diferencias gracias a este diseño. Una lástima que este sea un rediseño y por ende un modelo no tan querido. Pero se retomaría el diseño anterior para los siguientes títulos. Y de hecho retomaríamos un diseño más atrás que el Sonic moderno. Sabemos que Sonic Mania es un juego en total 2D en general, pero sus fases bonus nos deja ver un modelo muy hermoso de nuestro amado Sonic.
Y así tenemos un Sonic que me recuerda muchísimo a las versiones de Sega Saturn. ¿Y qué puedo decir? Este modelo me puede. Es volver a ver luego de años un Sonic totalmente poligonal y oficial y uff papá. Con 741 polígonos en total, está totalmente basado en la quinta generación, retomando así un diseño diferente pero muy cercano a lo visto a esa época, con sus ojos grandes con un iris y pupilas negras como en antaño. Las púas siendo literalmente puntiagudas a más no poder, al igual que sus orejas, brazos y piernas totalmente unidos, siendo una técnica ya mucho más actual al modelo separado de antaño. Sus manos no presentan texturas detalladas, pero modeladas totalmente con pulgar junto a los demás dedos. Los zapatos puntones y muy cuadrados, con la suela roja como ya es costumbre en el diseño clásico, un modelo que definitivamente quiero imprimir y tener en mi cuarto. Me encanta. Es un muy buen guiño por parte de Christian Whitehead a esa tan desperdiciada era del buen erizo. Y así ya no nos queda mucho por recorrer. El último juego principal de Sonic a la fecha de este video es Sonic Forces, y nos presentan a dos modelos que vendrían a ser supuestamente la cúspide del modelado que puede presentar el erizo. Con 24.480 polígonos, siendo el modelo con más carga poligonal de todos, y es bastante ligero realmente, recordando que Crash contaba como con 50.000 polígonos aproximadamente. En sí, el diseño no cambia absolutamente nada, pero sí es más redondo y detallado del erizo a niveles poligonales, pues sus ojos son muy redondos, sus orejas bastante redondas también y las púas totalmente redondeadas. Sus guantes y dedos muy bien modelados pero con texturas planas, de solo colores básicos. Esto es apreciable por todo el cuerpo, el cual es bastante sencillo en cuanto a texturas, pero eso sí, de una calidad bastante alta. Todo es 3D y muy detallado, sus zapatos, todo, absolutamente todo muy bien detallado. Y el siguiente modelo de Sonic que nos trae Forces es del buen Sonic clásico, con 19.254 polígonos en total, que extrañamente tiene casi 1000 polígonos menos que su aparición en Sonic Generations, pero es muy bonito modelo, muy bien detallado, muy redondo. Para solo verlo en niveles 2D de lejos está muy bien conseguido, realmente no se ve muy diferente a su aparición en Generations, pero este es menos detallado por alguna razón, es muy raro, pero bastante bien logrado. Una vez visto el Sonic clásico y moderno, pasemos a ver el último modelo importante de Sonic, que no es de juegos del mismo Sonic. Y es así como llegamos al más actual Sonic de Super Smash Bros. Ultimate. Esta es la última aparición de Sonic en el crossover más grande de la industria, como ya es costumbre con sus diferentes expresiones que vemos a lo largo del título. Disculpen si los colores no son los mismos del original en su boca, su panza y orejas, pero fueron las únicas texturas que pude conseguir y colocar en el modelo. Obviando este detalle, es un bastante buen modelo y a la vez me hace cuestionarme algunas cosas. Lo primero es que el texturizado es una especie de pelaje bastante sutil, casi nada notoria, pero me recuerda mucho a su aparición en Super Smash Bros. Brawl, que no es tan realista como esta misma. Otro detalle que de hecho me encanta es que en la terminación de los guantes de Sonic pareciera que tiene dedos modelados debajo, con una forma mucho más realista y un texturizado que recuerda a guantes de tela. Y pese a todo esto en modelado 3D y detalles, hay un detalle que no entiendo, y es por qué posee más carga poligonal que su aparición de Smash Bros. De Wii U y tiene la boca sin modelar, dejándole el detalle para una textura. A este punto es un poco chocante, pero también no se ve nada mal y es un diseño definitivo de Sonic dentro de Smash Bros. Que respeta bastante el diseño modelado del erizo. Me gusta bastante, no entiendo el detalle de la boca, pero es un modelo bastante bueno. Para este punto del video creo que resaltar que los Juegos Olímpicos o cameos no fueron agregados, tomando en cuenta solo los modelos principales y apariciones realmente importantes o destacables del erizo. Así terminamos la evolución de Sonic, un personaje muy importante para la industria, y ver el cómo empezó el 3D y cómo termina es bastante glorioso, aunque todavía está por verse qué tenemos para el nuevo Sonic. Y este video son más de 20 años concentrados en la evolución del erizo favorito de todos. Esta fue la evolución poligonal de Sonic. Y así llegamos al final del video.
Si es que este mismo te gustó, déjame un buen like con guantes de cuero, suscríbete para que te enteres pronto de los nuevos videos, no te olvides de compartir el video ya que este me costó mucho lo suyo, y si valoras todo el esfuerzo, me ayudarías mucho compartiéndole, suscribiéndote y dando like. No te olvides que si gustas apoyar el canal monetariamente puedes hacerte miembro y recibir varios beneficios y me ayudarías mucho al mantenimiento del canal. Hablando de ello, quiero agradecerles infinitamente a los miembros mensuales del canal. Sin ustedes esto no sería posible. Muchas gracias. Yo por mi parte, sin nada más que decir, mi nombre es KVN y esto ha sido un placer.